Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los presentes, bienvenido a este seminario sobre el principio de confianza del derecho civil. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras a cargo del director del Departamento de Derecho Privado de la UNE, doctor Sergio Claps. Lo dejo en uso de la palabra, doctor. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bueno, en primer lugar, justamente lo que quería era transmitir de alguna manera las disculpas y los saludos del señor decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNE, el doctor Mario Roberto Villegas, de que lamentablemente no va a poder asistir de este importante evento por un problema personal que le surgió de último momento. Pero de alguna manera estuvo muy, muy contento con este tipo de actividad que lleva adelante la facultad. Bueno, también quería agradecer la presencia de las autoridades de la facultad. Veo que está la vicedecana, la doctora Isla Zárate, la secretaria de posgrado, la doctora Lorena Gallardo, y bueno, también agradecer la presencia de destacados profesores de nuestra Facultad de Derecho y por supuesto también agradecer la presencia del público en general. Asimismo, quiero darle la bienvenida y agradecerle la participación, siempre la buena predisposición para llevar adelante este tipo de actividades a dos grandes profesores de universidad de nuestro país, como son la doctora Celia Weingarten y el doctor Edgardo Sau. El doctor Edgardo Sau ya es un amigo de la casa, ha participado en innumerables actividades. La verdad que estamos siempre muy agradecidos, digamos, por su buena predisposición, doctor. Y como siempre digo, digamos, esta pandemia ha dejado al descubierto lo que es el costado más frágil de las relaciones jurídicas, donde de alguna manera volvió ineficaces muchas de las soluciones que teníamos para innumerables cuestiones, donde estamos día a día aprendiendo. Pero por otro lado, como recién hablábamos en privado con los profesores, aceleró de manera significativa, incentivó la actividad o la utilización de estas herramientas virtuales que permiten de alguna manera que podamos estar conectados en tiempo real y sobre todo de hacer innumerables tipos de actividades, tanto nacionales como internacionales. Justamente en la semana pasada tuvimos una reunión con el decano de la facultad, donde él nos comentaba de que había sido felicitado por la rectora de la universidad y por sus pares, justamente por la innumerable cantidad de actividades que había hecho la Facultad de Derecho, tanto de nivel internacional como nacional, y sobre todo que ha comprendido las distintas áreas del derecho. Bueno, a su vez, de alguna manera quería también felicitar a la doctora Celia Weingarten por su magnífica obra, sobre un tema de muchísima actualidad, como es el tema del principio de confianza, un tema que cada vez tiene mayor ámbito de aplicación, y qué mejor que presentarlo en este ámbito, en el Día Mundial del Libro, donde justamente el eslogan es que la lectura de un libro solamente puede generar un perjuicio, la ignorancia. Así que no va a faltar la oportunidad de que podamos leer esa magnífica obra, doctora, y nuevamente agradecerle la participación por este importante evento que celebró el Departamento de Derecho Privado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Claps. A continuación, estará a cargo de la presentación de la obra El principio de confianza en el Código Civil y Comercial, autoría de la doctora Celia Weingarten, el profesor Ricardo Sebastián Danuso. Buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de las autoridades de la casa, de la señora vicedecana, profesora Hilda Zárate, de la secretaria de posgrado, doctora Lorena Gallardo, de los profesores
distinguidos profesores de nuestra Casa de Altos Estudios que hoy nos acompañan y del público en general. La obra que tengo el honor de presentar pertenece a la profesora de la Universidad de Buenos Aires, doctora Celia Weingarten. La misma tiene una vasta trayectoria docente. Extensos caminos de la academia recorridos junto a un amigo y maestro común, el querido y siempre recordado por su erudición y generosidad, Carlos Gersi. Con ambos he tenido el honor de trabajar bajo su dirección en la redacción de importantes obras colectivas, como lo fueron, entre otras, el Código Velezano, análisis jurisprudencial, comentado, concordado y anotado, publicado en el año 2003. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Publicado en el año 2003 por Editorial Jurídica Novatesis, presentado en las aulas de la Universidad Nacional de Rosario en septiembre del mismo año. Recuerdo, en ocasión de celebrarse una edición más de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. La profesora Weingarten es, al igual que Carlos Gersi, una persona erudita y generosa. Es autora de una gran cantidad de obras que se destacan por su candente actualidad, profundidad y amplitud de análisis. La obra que presentamos hoy, el principio de confianza en el Código Civil y Comercial de la Nación, es una obra importante. La misma desarrolla con gran seriedad y a lo largo de 390 páginas los distintos tópicos y aristas que presenta la temática. Metodológicamente la misma es dividida en dos partes, en una parte general y en otra especial, donde la autora desarrolla con abordajes de candente actualidad toda la temática. Señala la autora que con la incorporación en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación de los principios de confianza, apariencia, no contradicción de los actos propios, lealtad, confidencialidad y negociación, se ha dado un salto cualitativo de significativa importancia para la interpretación contractual y la resolución de conflictos con superación de la dogmática tradicional, para así enfrentar las nuevas y complejas realidades socioeconómicas que el derecho debe asumir en materia de negocios y mercados. Señala que ello la ha motivado para reflexionar acerca de estos nuevos principios como principios generales del derecho, que si bien ya ocupaban un lugar de relevancia en el derecho privado económico, ahora están expresamente consagrados en los artículos 367, 992, 1011 y 1067 del Código Civil y Comercial de la Nación. Su importancia, expone la misma, no solo deviene de ser normas interpretativas específicas para el ámbito de los contratos, como ha sido concebida por el Código Civil y Comercial, sino que además constituyen verdaderos principios generales que se expanden a todo el derecho, pues de hecho atraviesa todas las ramas del derecho civil y comercial, incluso el procesal, administrativo y hasta el penal. En la parte general, y a lo largo de 12 capítulos, desarrolla temas como el comportamiento en el mercado, los sujetos del mismo, empresas y consumidores, el principio de confianza en el Código Civil y Comercial de la Nación, el valor económico de la confianza,
la protección jurídica de la confianza de los consumidores. La confianza, y en esto hace un abordaje innovador, como nuevo factor objetivo de responsabilidad. La importancia de la marca y la publicidad en la integración del contrato. El principio de la ética como un valor intangible de las empresas y captación de consumidores. El principio de apariencia y las consecuencias jurídicas. El principio de lealtad, el principio de negociación, el principio de no contradicción de los propios actos en su abordaje en el Código Civil y Comercial. El principio de confidencialidad, el Estado y las reglas de mercado, control y omisión, el principio de libre competencia y no abuso de posición dominante, la realización de prácticas e incorporación de cláusulas abusivas, las herramientas para regular el mercado y reparar los daños, concluyendo la parte general de su obra con un abordaje referido al derecho penal y el consumo. En la parte especial, y a lo largo de 13 capítulos, desarrolla temas vinculados a la doctrina y jurisprudencia aplicada, supuestos específicos, la organización y comercialización de paquetes turísticos y o pasajes, el control de la medicina prepaga, la adecuación científica y tecnológica de las prestaciones, la responsabilidad del fabricante de automotores por incumplimientos o quiebra de la concesionaria, la temática de la banca electrónica, haciendo un abordaje del error o negligencia en la transferencia de fondos, la problemática del establecimiento gratuito en supermercados o shopping centers y la responsabilidad por los daños sufridos en los vehículos. También la problemática de la tarjeta de crédito, de la representación y o dependencia negocial aparente, la atribuibilidad a la empresa, la adquisición de un bien o servicio al cual se le anexa otro en forma gratuita. También aborda con singular profundidad la problemática de las empresas que promocionan o vinculan a otras para la adquisición de bienes y servicios. La responsabilidad de los bancos por la prestación del servicio de cajas de seguridad y las ventas asociadas o atadas. Hace también un abordaje a la problemática de la intermediación asegurativa, deteniéndose en la responsabilidad de la compañía de seguros por los actos de los productores de las mismas. Y finalmente aborda la problemática con mención de doctrina y jurisprudencia de los sitios web y las plataformas de venta online. En síntesis, como lo señalé al comienzo de mi intervención, es un honor para mí presentar esta obra en el convencimiento de que representa un significativo aporte a los estudios de doctrina sobre la temática y que seguramente y en poco tiempo se convertirá en un clásico de la literatura jurídica civilista. Felicitaciones, profesora Weingarten. Celebramos la aparición de esta obra y agradecemos nos conceda la distinción de presentarla en nuestra Casa de Altos Estudios y explicarla en una clase magistral prevista como cierre de oro de la presente actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Danuso. Seguidamente vamos a presenciar la conferencia a cargo del doctor Edgardo Ignacio Saux. El doctor Saux es abogado, doctor en ciencias jurídicas, ex profesor titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral,
miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, miembro del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, ex juez de Cámara de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, Sala Primera, autor de varias obras jurídicas y trabajos individuales y colectivos, así como también publicaciones en el país y en el extranjero, presidente de las 27 Jornadas Nacionales de Derecho Civil y miembro permanente de la comisión directiva de las mismas. Sea bienvenido, doctor Saux. Lo dejo en uso de la palabra y por favor los asistentes recuerden silenciar sus micrófonos, así evitamos interrupciones. Muchísimas gracias, María de los Milagros. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Ante todo, obviamente no puedo dejar de mencionar mi singular gratitud a esta querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, que tan generosa ha sido siempre, sistemáticamente para conmigo, y lo singularizo en este caso en la persona del decano, que no ha podido estar presente, de Mario Villegas, y de la vicedecana, la doctora Zárate, que sí está con nosotros aquí, y obviamente también en la persona de mi querido amigo y brillante jurista, el doctor Ricardo Sebastián Danuso, que es quien me ha permitido este inmerecido honor de colarme en un acto que tiene por, digamos, eje central la presentación de esta excelente obra de la también amiga y brillante jurista, la doctora Celia Weingarten. Me decía Ricardo cuando me propuso, me invitó a integrarme a este evento tan grato, que hablara de algún tema vinculado al tema de la obra de Celia, y como sabemos y lo hemos escuchado, y quienes han leído, comprado o visto la obra de la doctora Weingarten, ella tiene como referencia el análisis de uno de los principios generales del derecho civil, plasmado normativamente en el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, cuál es el principio de confianza, que era, digamos, antes de la regulación, que, como lo explica muy bien la doctora Weingarten, se inordina dentro de todo el contexto del Código Civil y Comercial de la Nación, nos plantea uno de los temas que quizás no es novedoso como tal, pero sí me parece que es actual en orden a ciertos debates que particularmente en los últimos tiempos, tanto en el derecho nacional como en el derecho comparado, he podido apreciar que se plantean. ¿Cuál es el tema de los principios generales del derecho civil? Siempre se habló de los principios generales del derecho, tradicionalmente. Yo recuerdo un trabajo de mi autoría en la ley allá por los años 90, donde a raíz de una obra del profesor Bonet Ramón, me preguntaba sobre la identificación o la, digamos, la plausible o posible enumeración de los principios generales, pero del derecho civil, no solamente del derecho. Y hoy en día, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, este principialismo, este recurso a los principios como fuente fundante de todo el sistema normativo justprivatista, nos ha puesto en la vidriera más luminosa este tema de los principios generales, y particularmente los principios generales del derecho civil,
su naturaleza, sus funciones, su alcance, su rol, su empleo. Si nosotros, creo, hacemos una especie de consulta o digamos, entrevista singularizada o sondeo de opinión entre todos los que estamos aquí presentes sobre la relevancia de los principios generales en la dinámica operativa del sistema jurídico y privatista, seguramente vamos a obtener respuestas positivas, yo diría casi unánimes. Además, los principios están enunciados en el artículo 2 del Código Civil como fuente de interpretación. Yo he dicho ya en otra oportunidad que lamento, y lo hemos hablado con Rodolfo Vigo, con el profesor Vigo, que es, como ustedes saben, además de coterráneo mío, un ilustre filósofo con reconocimiento internacional. Él me decía alguna vez en una cena, digamos, no jurídica, sino de amigos, que lamentaba que en la elaboración del título preliminar del Código Civil no se hubiera incorporado a un filósofo, porque estos 18 artículos del título preliminar, que son una especie de, digamos, equivalente al preámbulo en la Constitución, porque ilustran, iluminan, abren el juego de toda la estructura del código, tiene mucho de filosofía del derecho, y dentro de la filosofía del derecho están los principios generales. Y coincidíamos con Rodolfo en que los principios generales quizás debieran estar enunciados en el artículo 1 del Código Civil y no en el segundo, porque en el segundo pareciera que se mantiene una especie de conexión con lo que era el artículo 16 del Código de Vélez, del Código derogado, donde se mencionaban los principios generales, pero como elemento interpretativo, como elemento hermenéutico, en función interpretativa de las normas. Y claramente los principios generales del derecho exceden al día de hoy en mucho esta función interpretativa. Yo creo que incluso la función interpretativa es la menos importante de las funciones que cumplen los principios generales del derecho en la operatividad del derecho privado y público también. Digo que también es un tema que está debatido, aunque no lo parezca, porque he leído algunos trabajos. Hay uno muy reciente, publicado en La Ley, el día 16 de diciembre del 2020, del año pasado, del doctor Leandro Saffi. Un trabajo muy interesante, muy documentado, donde trabaja él con mucha jurisprudencia, sobre todo de la Corte Federal, y con doctrina comparada. Él alude mucho a los trabajos de José García Amado en México, de Friedrich Schauer en Alemania, donde ellos hablan del riesgo. Voy a leer textualmente sus palabras: del aumento patológico de la discrecionalidad judicial o la pérdida de la fuerza vinculante de la ley a partir de lo que ellos llaman la fuga facilitadora hacia los principios generales. Dicen por allí textualmente: llegados a esta altura, dentro de las conclusiones, podemos concluir que la fuga facilitadora hacia los principios generales del ordenamiento resulta una técnica descalificable desde varios puntos de vista, provocando un desarreglo del orden de seguimiento normativo que no solo impacta en el caso en el que se comete, sino que afecta la credibilidad del respeto a las leyes y el prestigio en la prestación del servicio de justicia. Lo cual, agregan, impone la necesidad de poner un freno a la fuga principiológica para evitar la disipación de lo jurídico.
Como ustedes ven, esta visión crítica de la aplicación del principialismo, en una primera mirada asombra. En una segunda mirada, creo yo, por lo menos interpreto, me parece que no es un retroceso decimonónico hacia el positivismo que claramente no solo la doctrina y la jurisprudencia, sino la ley, el Código Civil y Comercial vigente, ha abandonado, obviamente. Creo yo que más bien se refieren a ciertos episodios que se dan, que existen. Yo fui juez muchos años, más de lo que quisiera acordarme, 27, de ellos 9 o 10 en primera instancia y 17 en cámara, y lo he vivido, lo he vivenciado en mi situación jurisdiccional, aquello de que si está en la norma se aplica, que es un modo de, yo diría, exacerbar lo que se supone que es seguridad jurídica. Es un modo subyacente de volver al positivismo. De alguna manera, por contrapartida, hay ciertos pronunciamientos judiciales que también he visto, en los cuales, con la mera invocación de principios generales, se obvia la aplicación de la ley sin descalificarla constitucionalmente, que es lo que correspondería. Si una norma positiva no se adecua al sistema constitucional, al sistema convencional, al sistema principialista, lo que hay que hacer es declararla inconstitucional y dar las razones por las cuales se produce esa asintonía o esa colisión. Entonces, de algún modo, lo que creo que estos enfoques predican es que si se recurre a los principios generales para dejar de lado una norma expresa o positiva, se debe cumplir con lo que manda el artículo 3 del Código, que es fundar razonablemente la sentencia que así lo dispone, pero no invocar genéricamente principios generales para eludir el derecho positivo sin descalificación constitucional. Así lo interpreto, o por lo menos quiero interpretarlo de esa manera, porque si no, me parece que otra interpretación nos llevaría a un resultado retrógrado. Ahora bien, tratando de respetar el tiempo con el cual me he comprometido con Sebastián a cumplir esta manda de hoy. Estos principios generales del derecho, estas directrices, estos estándares, que siguiendo a Ronald Dworkin, la doctora Weingarten menciona ya en el prólogo de su obra, juegan tanto en el día de hoy en el derecho público como en el derecho privado, y tienen un rol determinante que era impensable unas pocas décadas atrás. En tiempos de la vigencia del Código de Vélez, como decíamos hace un rato, los principios generales solamente eran una herramienta de interpretación de la ley, como la analogía, como la voluntad del legislador, etc. Ahora, estos principios generales que junto con los valores jurídicos menciona el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación como elementos de interpretación de la ley, deben interpretarse inexorablemente en un contexto constitucional convencional que el mismo Código imprime en el artículo 1, como fuentes del derecho. Lo que nos lleva, como decíamos también hace un ratito, a que miremos ese rol meramente hermenéutico de los principios generales como claramente superado. Hoy se cumplen otros roles o funciones mucho más relevantes por parte de los principios generales. Como señala la doctora Weingarten en su obra, en el capítulo 2, en materia de interpretación contractual, el mismo Código enuncia los principios de confianza, de lealtad, de resguardo a la apariencia,
de no contradicción con los propios actos, y tal como ella misma lo reconoce, todos ellos son derivaciones, o, si se quiere, subprincipios, de otro superior, que es el principio de la buena fe. El principio de la buena fe que está enunciado de modo expreso en el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 9, y en materia contractual en el 961, y en el 1710 dentro de la función preventiva de la responsabilidad civil. También allí el propio código alude en el artículo 10 a la proscripción del abuso del derecho, que estaba en el Código de Deberes después de la reforma de la 1711 en el artículo 1071, alude al orden público en el artículo 12, y a la proscripción del enriquecimiento sin causa, que esto sí fue una incorporación normativa novedosa, no la institución del enriquecimiento sin causa, que ya estaba admitida, pero sí la mención legal expresa de la proscripción del enriquecimiento sin causa, que aparece en el Código en el 1794. Este tema de los principios generales es un tema muy amplio, que daría para hablar mucho tiempo, y nosotros tenemos 20 minutos, así que yo les pido benevolencia en orden a que algunas cosas que yo diga aparezcan casi elementales, pero bueno, son inevitables. Aquí confluyen claramente la filosofía del derecho, el derecho positivo, el derecho constitucional, el derecho privado, el derecho público, cuando hablamos de los principios, y hasta la ética, si ustedes quieren. Pero vamos a proponer algunas breves reflexiones puntuales sobre el tema. Primero, si hablamos de los principios generales, tenemos que ponernos de acuerdo sobre su naturaleza jurídica. ¿Qué son? Podemos hablar de sus funciones, qué funciones cumplen. Podemos hablar de sus fuentes, de dónde provienen. Y podemos hablar de la posible o no enunciación o nómina. Pueden ser enclaustrados en un numerus clausus, en una enunciación taxativa, o son principios abiertos, múltiples. Muy sintéticamente, en orden a su naturaleza, el primer debate es si tienen estructura normativa o no. Todos sabemos que las normas jurídicas, tienen sus tres elementos, explicar allá en aquellas primeras clases de la teoría general del derecho, en nuestro aprendizaje de grado, que son el supuesto de hecho, el mandato o deber ser, y la sanción por el incumplimiento del mandato. La pregunta es, ¿los principios generales tienen esa estructura normativa? ¿Son normas supralegales? Bueno, aquí ya hay un debate que no es nuevo, es un debate que viene incluso del derecho continental europeo del siglo pasado. Si los miramos objetivamente, vemos que carecen de supuesto de hecho y carecen de sanción, con lo cual aparecen solo como un mandato, lo que llamaba Dworkin, o lo que llama nosotros Lorenzetti, mandatos de optimización de conducta. En ese sentido, parecería que no tienen formulación normativa como reglas. Ellos le dan una conformación supralegal, despegada del caso concreto, a juzgar y a donde lo vamos a aplicar, pero orientadora en su análisis y en el juzgamiento, en el sendero axiológico con el cual analizamos el caso como operadores jurídicos. Algunas importantes voces admiten que son normas de un rango singular o superior, Norberto Bobbio, en Italia, Crisafulli, García Maínez, Luis Díez Picasso en España, Gustavo Zagrebelsky, La Cruz Verdejo, Atienza entre nosotros desde la Filosofía, pero mayoritariamente se opina lo contrario, que no son normas. Esto lo dijo en su momento Ronald Dworkin, que es un poco quien primero empieza a trabajar desde derecho anglosajón sobre el tema de los principios, Robert Alexi, obviamente, Emilio Betti, entre nosotros Rodolfo Vigo, etcétera, etcétera. El tema no es menor, o sea, no es una mera digresión sobre
el sexo de los ángeles. ¿Por qué? Porque si son normas, son reglas. Y el conflicto entre reglas se dirime conforme pautas hermenéuticas preestablecidas que todos conocemos. Por ejemplo, la ley especial priva sobre la ley general. La ley ulterior priva sobre la ley anterior. La ley superior priva sobre la ley inferior. Entonces, aquí se nos presenta un problema, porque a los principios generales no podemos categorizarlos como más nuevos, o más viejos, o más específicos, o más generales, o anteriores o posteriores, ¿no? Entonces, si no son reglas, que yo creo que no lo son, son normas, el conflicto se dirime por el conocido teorema de Alexis, conocido como el balancing test, ¿no? O la teoría de la ponderación, o del pondus, conforme a la cual lo que se debe buscar en la aplicación de dos principios en controversia es el menor grado de exclusión del ámbito de operatividad de cada principio. Hoy leía en la Ley Online un trabajo sobre este tema de mi querida amiga, profesora cordobesa de Derecho Civil, María del Carmen Ceruti, a raíz de un fallo de la Corte en materia de conflicto entre libertad de expresión y derecho a la propia imagen y a la intimidad, donde ella concluye en que se debe resolver a través de balancing test. Yo recuerdo un ejemplo muy paradigmático, antiguo, es jurisprudencia de la Corte Nacional Federal de los años 70, fines de los 70, digamos, en la época en que el servicio militar era obligatorio para los varones argentinos mayores de 18 años, antes del gobierno de Menem, que derogó la llamada colimba, que hoy hubieran tenido que hacer las mujeres también, porque si no serían cosas justas. Bueno, se salvaron, nosotros, mi generación no. Pero ¿a qué voy? Ese caso fue muy singular porque se trataba de un soldado conscripto convocado a prestar el servicio militar obligatorio que por sus convicciones religiosas, creo que era, no sé si era testigo de Jehová, me parece, argumenta que él no podía portar armas, que, digamos, tenía prohibido por su religión portar armas, con lo cual no podía ser soldado, no podía llevar un fusil, no podía desfilar, no podía ser guardias. Bueno, el tema se judicializa y llega a la Corte Nacional, y la Corte Nacional, aplicando de alguna manera, aún sin decirlo en aquel tiempo, el balancing test, lo que le dice es: muy bien, usted, por el hecho de que por convicciones personales no pueda portar armas, no puede por eso quedar excluido de la prestación de una obligación legal, cuál es el servicio militar obligatorio. Entonces, usted va a hacer el servicio militar obligatorio, pero como oficinista. La solución me parece bastante singular y bastante clara en lo que estoy refiriendo a nivel conceptual. En orden a los principios, por ejemplo, hay autores como Zagrebelsky, Finis, o entre nosotros Guibur, Ricardo Guibur, que se distancian del balancing test de Alexis y postulan la optimización de los principios generales en conflicto. Por ejemplo, en lo que es más frecuente, libertad de prensa e intimidad, como decía recién, en este caso que leía esta mañana, el fallo de la Corte, o la autodeterminación y la vida en gestación, el tema del aborto, o la libertad de expresión y la de circulación, pero en definitiva, si bien por otro camino, me parece que se llegan a un resultado positivo. O sea, al optimizar un principio general dentro de la restricción consecuente de otro que está en conflicto, de algún modo también, aunque ellos lo nieguen, están aplicando el pondus. Dice Zagrebelsky, que ha trabajado muy bien este tema, de la doctrina italiana,
Los principios generales son criterios para tomar posición ante situaciones concretas que a priori parecen indeterminadas. Me pareció inteligente la reflexión y por eso me permití transcribirla. Los principios están relacionados con los valores jurídicos, la escala axiológica que nos enseñaban en la introducción al derecho, encabezada por el valor justicia, la seguridad jurídica, el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay que hacer distinciones. Como decía mi maestro, mi formación jurídica de grado, debe haber sido el profesor que más admiré y que más me enseñó, el doctor Elías Guastavino. Los principios son estudiados por la axiosofía, la rama de la filosofía del derecho, y serían criterios normativos coercibles, criterios, no normas, criterios normativos coercibles. Mientras que los valores son estudiados por la axiología, que es otra rama de la filosofía, que son metas, fines o pautas que llegan a realizarse a través del empleo de los principios. Por ejemplo, el principio de subrogación real permite realizar el valor seguridad jurídica. No el valor justicia, pero sí seguridad jurídica. ¿Cuáles son sus funciones? Son múltiples. Dijimos, hay una la primera se nos aparece, es la función interpretativa o hermenéutica a la que alude el artículo 2 del Código Civil. Esto sería una especie de rueda de auxilio del sistema que permite al juzgador o al operador jurídico, digamos, interpretar una norma oscura. Pero no solo esa función se cumple al día de hoy, tiene una función también integradora del ordenamiento, que me parece que es la más importante, negada en su momento por autores como Savigny, como Ferrara, o Carneluti, que lo equiparaban los principios generales a la analogía. Obviamente esto yo no lo comparto, más allá del enorme respeto que me merecen estos nombres, pero que, por ejemplo, fue reconocida entre nosotros en Argentina, la función integradora, por las 11ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Buenos Aires en el año 1987 por la Comisión número 9, conclusión 1. Hay una función directiva que también es muy relevante, la que hace que, por ejemplo, Rodolfo Vigo, diga que su falta de alusión en el artículo 1, entre las fuentes, evidencie apenas un tímido reconocimiento de los principios. Es un poco lo que yo les relataba hace un rato, ¿no? Y en esto yo coincido. Para mí debieran estar enunciados en el artículo 1 entre las fuentes y no en el 2 entre los elementos de interpretación. Y después hay una función limitativa en cuanto permite descalificar constitucionalmente normas o decisiones jurídicas que los desconozcan, lo cual lleva implícito la admisión de su rango supralegal, de su rango fundante, de su rango digamos, de fuente del derecho. ¿De dónde provienen los principios generales? ¿Cuáles son sus fuentes? Aquí también hay debates, ya desde la filosofía del derecho y del derecho positivo y de derecho comparado y nacional. Hay quienes los vinculan como emanaciones del derecho natural. Estos son, obviamente, posturas que derivan del justnaturalismo filosófico. Por ejemplo, Aftalión, entre nosotros Julio Rivera, para Rodolfo Vigo, por ejemplo, son emanaciones de los derechos humanos. Hay otros, como Luis Díez Picasso y Bullón en España, Lorenzo Gardela, nosotros, brillante jurista rosarino, Busso, Salvat, que los entienden como derivaciones por abstracciones sucesivas del mismo derecho positivo. Hay otros que dicen que son un producto histórico derivado de la ausencia en el sistema romanista no hablaba de principios generales, que sirve de base al sistema de derecho continental europeo.
por ejemplo, Esborras. Y finalmente, aquí yo me permito coincidir, hay quienes a hoy, como Prieto Sanchís, como Robert Alexi, como Lorenzetti, los consideran emanaciones del moderno constitucionalismo y del sistema de tratados internacionales que conforman una fuente autónoma denominada principialismo o principialismo constitucional. Esto quiere decir que los principios generales del derecho tienen raíz constitucional convencional. De allí derivan, allí tenemos que buscar. ¿Cuál es su posible nómina o enunciación? O sea, ¿podemos hacer una lista de cuáles son los principios generales? Yo creo que es prácticamente imposible. Por ejemplo, les doy una pequeña anécdota personal. Mi tesis doctoral se hizo sobre un tema muy finito. Las tesis me parece que deben ser sobre temas muy originales y muy puntuales, que es precisamente la subrogación real en materia patrimonial, dentro del derecho privado patrimonial, como principio general. Mi director de tesis fue el doctor Ricardo Lorenzetti, y cuando yo en más de una oportunidad hablé con él, un poco para obviamente seguir sus orientaciones y consejos, él me decía, riéndose, para mí la subrogación real no es un principio general. Sin embargo, bueno, accedió generosamente a dirigir mi tesis que bueno, proponía precisamente eso, ¿no? Hay principios generales de todo el sistema jurídico. Por ejemplo, el non alterum laedere, el no dañar a otro, esta derivación del tríptico justinianeo del siglo V de nuestra era, es un verdadero principio general de todo el derecho. Esto lo dijo la Corte Federal, por ejemplo, en el caso Santa Coloma contra Ferrocarriles Argentinos del año 1986. Hay otros principios en el derecho internacional, internacional público me refiero, por ejemplo, el respeto a la soberanía de los estados nacionales, el principio de territorialidad. Hay principios en el derecho privado, por ejemplo, el respeto al juego de la autonomía de la voluntad y su límite en el orden público. Hay principios en el derecho civil, por ejemplo, la buena fe, decíamos hoy, la que enuncia Celia en su obra, de algún modo son emanaciones. El principio de confianza me parece que es una emanación que tiene un juego autónomo, pero que tiene su madre, su matriz, en el principio de buena fe. Pido disculpas porque no he apagado mi celular. Vale, perdón. Hay principios, por ejemplo, también el abuso, la proscripción del abuso de derechos, es un principio del derecho civil, privado, el principio de no admisión del enriquecimiento sin causa. Hay principios en materia contractual específica, por ejemplo, el principio de confianza, sobre el que ha trabajado Celia, la lealtad, el pacta sunt servanda, la conservación del contrato. Hay principios en derecho de familia, por ejemplo, la pietà familiare, la piedad familiar de la que nos hablara tanto nuestra querida Pepita Méndez Costa. Hay principios en el derecho penal, por ejemplo, el principio de irretroactividad de la pena, en el derecho de los concursos y las quiebras, la pars conditio creditorum, en el derecho fiscal, la igualdad ante las cargas públicas, en el derecho procesal, la prueba incumbe a quien la alega, etcétera, 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 etcétera. Las 21ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que citaba yo recientemente, del año 1987, llevadas a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, en su comisión 9 dijeron que los principios generales son normas axiológicas que valen para toda una materia, toda una rama o toda la esfera de las relaciones jurídicas. Y después, como decíamos, hay subprincipios que derivan de otro superior, como el principio de confianza o el resguardo de la apariencia, que son emanaciones del principio de la buena fe o de la seguridad jurídica. No deben identificarse los principios con los valores, lo decíamos hace un rato, ya que
Los principios son caminos para la satisfacción de los valores. Tampoco se deben confundir los principios generales con las funciones de un sistema o un subsistema normativo. Por ejemplo, la función preventiva de daños es basal en la responsabilidad civil y en el derecho ambiental, pero es un rol o instrumento operativo, no es un principio en sí mismo. Como conclusiones, entonces, ¿qué podemos proponer? Y no sé si me he pasado un ratito en el tiempo, pido las excusas correspondientes al doctor Danuso. Los principios generales del derecho son, al mundo de hoy, fuentes primordiales de rango supralegal que exceden el mero rol interpretativo. No tienen rango normativo, en mi modesta opinión, porque carecen de sanción, pero sirven de ventanas de oxigenación del sistema general, como decía el profesor Gamarra en Montevideo, en Uruguay, o válvulas de seguridad del sistema, o tomas de posición frente al supuesto de hecho de una norma o regla, como decía o dice Gustavo Zagrebelsky. No son valores, sino que realizan los valores, nacen desde la filosofía jurídica, tienen allí su origen, pero al día de hoy se han tornado interdisciplinarios. Su fuente primordial anida, en el fondo, en el resguardo global de los derechos humanos y en el denominado principialismo constitucional. Es difícil elaborar una nómina de ellos, pero es relativamente fácil inferirlos como pautas de conducta que justifican la existencia de reglas jurídicas, y como pauta general no cabe jerarquizarlos, sino solo admitir que algunos de ellos tienen mayor generalidad que otros. Me parece elogiable la clara tendencia a la alusión concreta de los mismos dentro de los contextos legales. El Código Civil y Comercial del 2015 argentino es una clara muestra de esto. Ha normativizado, ha positivizado varios principios generales que no lo estaban hasta antes de su vigencia. Y, en definitiva, me parece son quizás la herramienta más contundente en una lucha que yo creo que ya está ganada contra el positivismo que tanto daño le ha hecho a la dinámica operativa del sistema jurídico argentino. Yo les agradezco su atención, su tiempo, la invitación, y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Saux, clarísimo, como siempre. Y para finalizar, vamos a escuchar la conferencia de la doctora Celia Weingarten, autora de la obra que nos convoca. La doctora Weingarten es abogada, doctora en Derecho de la UBA, profesora titular regular en contratos civiles y comerciales en la UBA, ex profesora titular de Derecho de la Responsabilidad Civil, Daños en la UCES, codirectora de la carrera de especialización en Derecho de la Salud y Responsabilidad Médica en la UBA, codirectora del Seminario de Análisis Transversal del Derecho de Daños, también en la UBA, profesora a cargo de Derechos del Consumidor, profesora a cargo de Redes Sociales y Plataformas Digitales, ambas de la UBA, profesora de doctorado, tanto en la UBA como en la UCES, y autora de distintas obras nacionales e internacionales. Le damos la bienvenida, doctora Weingarten, y la dejo en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Está bien? Bueno, Sí. Primero, antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Nacional del Nordeste por este espacio que se me ha brindado para presentar al libro, agradecer a su decano, que no ha podido, el doctor Mario Villegas, que no ha podido estar hoy presente, pero sí lo ha hecho el director del Departamento de Derecho Privado, Sergio Claps, está también la vicedecana de la universidad, otras autoridades y profesores, y la verdad que me halaga enormemente esta presencia, aunque más no sea una
presencia virtual, pero bueno, tenemos que hacer de cuenta que estamos físicamente. Esperemos que muy prontito podamos hacerlo y que esto no quede como una nueva normalidad, algo que llegó para quedarse, ojalá que no se quede nunca, porque creo que en cuanto esto desaparezca, todos corremos a ver a los afectos, a abrazarnos, a vernos, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, y muy especialmente a Sebastián Danuso, que ha sido realmente muy generoso, porque cuando recibió mi libro, se comunica conmigo e inmediatamente me ofreció presentarla en esa facultad, ¿no? Y la verdad que hace bastantes meses estás con eso y realmente te quiero agradecer mucho, Sebastián, todas tus molestias, tu generosidad, como te decía antes, te admiro mucho, sos un gran jurista y un gran referente. Y mi otro colega, mi otro amigo, Edgardo Saux, quien prontamente cuando se lo convocó, rápidamente aceptó estar hoy presente, y la verdad que es un lujo tener jurista tan prestigioso, de tanta trayectoria, ¿no? Y cómo no recordar todos los pasillos académicos que hemos recorrido, los seminarios, jornadas, hace poco tiempo, en el año 2019, las jornadas nacional, tan maravillosamente organizadas por vos como presidente. Así que otra vez gracias. Siempre digo, qué suerte poder agradecer, tener mucha gente a quien poder agradecerles. Y por supuesto, y como lo mencionó Sebastián, cómo no recordar a nuestro querido amigo y maestro Carlos Gersi, que también obviamente me hubiera gustado que participara de todo esto. Así que un lujo todo, muchas gracias, y al público también que se ha sumado a esta convocatoria. Bueno, en realidad el tema del libro no me resultó tan nuevo, porque yo ya lo venía trabajando hace bastante tiempo, primero con alguna ponencia, en alguna jornada, después con algunos artículos, esbocé ahí este tema, lo fui rondando en algunos libros, hasta que aparece en el código del 2015 estos principios, de los cuales, bueno, ahora voy a mencionar un poco, y bueno, me han enriquecido muchísimo, ¿no? Como para poder plasmar todo este marco conceptual y las distintas aplicaciones. Creo que lo más interesante de todo son las distintas aplicaciones que tienen estos principios, confianza, apariencia, etcétera, etcétera, en la parte especial, y que Sebastián antes dijo, bueno, hay una parte general y una parte especial. A mí siempre me gusta conectar lo teórico, ¿no? con la parte práctica. Bueno, a ver, yo podré compartir pantalla. ¿Está habilitado esto? Habilito, doctora. Bueno. A ver, vamos a ver. Ahí ya debería poder, doctora. Sí. Ay. Ay, ay, ay. A ver. ¿Cómo es que no lo tengo? ¿Ahí se ve? Sí. Ahí va. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintética posible, por eso armé este PowerPoint, ¿no? Como para ir señalando las ideas directrices que me llevó, digamos, a desarrollar en el libro, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando primero? En realidad estábamos hablando, como dijo antes Edgardo, de los grandes principios generales del derecho, muchos descienden de la buena fe, pero ahora nos encontramos con otros más específicos, y que son el principio de confianza, apariencia, no contradicción de los propios actos, y que tienen su importancia tanto en las relaciones simétricas, o sea, cuando
las partes están en un mismo plano de igualdad, como en las relaciones asimétricas, y donde yo diría que hay una mayor intensidad, ¿no es cierto?, en la aplicación de estos principios en las relaciones asimétricas, que se dan con consumidores, con adherentes que no son consumidores, y que hoy abarca una gran parte del universo de las relaciones jurídicas. Diría que prácticamente, no sé, el 80-90% de las relaciones jurídicas son relaciones de consumo. Entonces esto adquiere una mayor intensidad. Por supuesto que en las otras relaciones jurídicas también lo tienen, ¿no? Pero como decía, bueno, acá vamos a tener que hacer una interpretación de estos principios conforme esta nueva mecánica que se da en la contratación, donde hoy ya, digamos, los contratos no se basan tanto en la autonomía de la voluntad, ¿no? Como lo sostenía Vélez, que todos los contratos, digamos, están basados en la voluntad de las personas, sino que ahora tenemos una dinámica diferente y donde tenemos que los contratantes se manejan ¿con qué? Con expectativas generadas a través de un sinnúmero de hechos, actos, comportamientos, hechos unilaterales, la publicidad, después lo vamos a ir viendo, las marcas, etcétera, etcétera. Entonces, todo este universo de actos y hechos están generando expectativas. Y esta es la manera en que tomamos las decisiones. Por lo tanto, cuando algo nos genera expectativas objetivas y razonables que devienen de la apariencia, del principio de confianza, etcétera, etcétera, el ordenamiento jurídico debe proveer a la realización de estas legítimas expectativas. Es decir, que los contratantes tienen derecho a que esas expectativas sean cumplidas. Y, por el otro lado, la frustración de esas expectativas genera responsabilidad objetivas. Por lo tanto, la idea central de todo este desarrollo que voy a hacer y que hice en el libro, por supuesto, tiene que ver o gira en torno a las expectativas. Decía, acá hay relaciones asimétricas que se dan con mucha profundidad o más intensamente en el campo de la información. Es decir, en el mercado donde interactúan dos agentes económicos, las empresas y los contratantes, no disponen de la misma información. Obviamente las empresas sí lo disponen, pero el acceso a la información por parte de los contratantes cuando deben realizar algún contrato, es muy difícil poder tener toda esa información en cuanto, por ejemplo, a su solvencia patrimonial, la seguridad de una empresa. Es decir, que esta información es de muy difícil acceso y por más que el contratante o el consumidor accediera a esa información, y es de muy difícil comprensión dada su complejidad, porque uno se pregunta, cuando uno va, especialmente en sistemas más complejos como una medicina prepaga o por ejemplo, un seguro también, toda esta información tan compleja se vuelve en definitiva inicua. Entonces, si tenemos que contratar una póliza de seguros, y bueno, entendemos el alcance de los riesgos, el alcance de la cobertura, el real precio que estamos pagando por ese seguro, porque por otro lado tenemos los anuncios publicitarios que resultan engañosos, etcétera, etcétera. Entonces, dada que esta información se vuelve prácticamente inicua, ¿qué le queda al contratante? Y al contratante le queda únicamente la otra alternativa, que es confiar. Bueno, yo voy a confiar en que esta compañía de seguros me va, por ejemplo, responder.
Entonces, lo que está haciendo acá, bueno, porque tiene una trayectoria, porque tiene una marca, porque me generó confianza por alguna situación general o particular. Entonces, lo que vemos es que la información, o mejor dicho, la confianza, cumple la función de la información. Falta información, lo suplimos con confianza, ¿no? Por lo tanto, es su equivalente funcional. La confianza es el equivalente funcional de la información. Sustituye la información por este principio del cual estamos hablando. Otro tema que tenemos que tener en cuenta son los cambios en las actitudes de compra de los individuos. ¿Cómo compramos ahora? Sobre todo en pandemia, compramos a través de Internet. ¿Vemos lo que compramos? ¿Lo tocamos? ¿Lo podemos visualizar? No. Entonces, ¿qué es lo que estamos comprando? ¿O qué es lo que sostiene la valoración y la adquisición de un producto? En definitiva, es una marca, y en definitiva, es la confianza, entonces, en esto que estamos comprando, porque ya lo compramos, porque esperamos que se comporte de una manera previsible, como antes, con las mismas características que venía teniendo, de manera tal de que tiene una asignación para los contratantes muy importante de previsibilidad y seguridad. Esto me parece que es uno de los ejes. Es decir, que va a confiar en que la prestación será cumplida de la manera prometida, de la manera sugerida, de manera tal de que esto hace que uno tome determinadas decisiones. Pasamos a la segunda. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con distintas estrategias de confiabilidad que despliegan las empresas, por ejemplo, a través de la publicidad. Cuando tanto el Código Civil como la Ley de Defensa del Consumidor integra la publicidad a la oferta y al contrato, es decir, une estos tres elementos, lo que está haciendo implícitamente es tutelar las legítimas expectativas que tiene un contratante respecto de esto que se está publicitando, de manera tal de que tiene derecho a que estas expectativas de la publicidad sean cumplidas, y si no son cumplidas, puede demandar, acceder a la justicia para que esto sea entonces cumplido. Claro que acá podríamos, no me quiero detener mucho con la publicidad, pero en la publicidad el código, la ley de defensa del consumidor, habla solamente de precisiones. Uno podría acá en realidad decir, bueno, ¿qué pasa con lo que está fuera de las precisiones? Si yo tengo un anuncio publicitario donde tengo una medicina prepaga con una gran tecnología, un helicóptero, por ejemplo, en esa publicidad, en ese flyer o lo que fuera, después esto no se puede contradecir con el contenido del contrato. Es decir, que en el contenido del contrato no se puede excluir, por ejemplo, esa tecnología que la publicidad anunció. Tampoco puede excusarse en que no tiene ese helicóptero, por así decirlo, para hacer los traslados. Sigue con el marketing, sigue con una marca, un nombre comercial, un origen, es decir, estamos hablando de varias estrategias de confiabilidad. Y hoy una de ellas, por ejemplo, tener una marca, es un valor incalculable para el posicionamiento de una empresa en el mercado. Es decir, hoy se invierte mucho como valor negocial exclusivo en una marca. ¿Por qué? Porque esto es lo que le da, lo que le confiere un auténtico valor y posibilidad de crecimiento de una empresa. ¿Por qué? Porque con una marca puede establecer un precio mayor, todo esto va conformando un capital intangible. Antes las empresas, ¿qué formaban? Capitales tangibles, los capitales físicos, pero hoy en realidad el capital que tiene un mayor valor es ese capital intangible, que no se ve
pero que es de un alto valor económico. Y esto es muy importante porque si después cuando vamos a decir el quebrantamiento de todas esas expectativas da lugar a responsabilidad objetiva, y bueno, vamos a tener en cuenta todo esto, ¿no? El valor económico que la confianza tiene para la empresa. O sea, si tiene un valor económico, tenemos que ver en ese quebrantamiento de esas expectativas cómo incide ese valor económico. Lo que estoy diciendo en realidad es respecto de este principio de confianza, que está en algún otro artículo del código, por ejemplo, el artículo 1725, donde dice que para valorar la conducta se toma en cuenta la confianza especial entre las partes. Es decir, siempre hay una confianza en el cumplimiento, por ejemplo, de un contrato, pero en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando se da todo esto, la confianza se incrementa, hay un plus de seguridad mayor, un plus de expectativas mayor, y esto tiene que ver con la formación de roles profesionales, por ejemplo. Entonces, lo que quiero dejar bien en claro es que no es solamente la autonomía de la voluntad lo que crea efectos jurídicos. O sea, el contrato crea efectos jurídicos que son las obligaciones, pero no solamente el contrato, sino que todos estos hechos, la publicidad, actos, comportamientos, en tanto son creadores de expectativas, generan también obligaciones. Y estas obligaciones se integran, o mejor dicho, estas expectativas se integran al contrato de manera tal que hay una nueva configuración del contenido contractual. O sea, las obligaciones que emergen de un contrato no son obligaciones estáticas, sino que van cambiando de contenido, de intensidad, se van adecuando a las nuevas realidades. Pensemos, o sea, las obligaciones no permanecen inmutables durante todo el tiempo. Si tomamos un ejemplo, una medicina prepaga que establece, bueno, determinadas prestaciones, esas prestaciones no pueden quedar estáticas para los siguientes 20 años, 10 años, 5 años, con todos los avances que hay en materia científica, de tecnología y demás. Es decir, que esa obligación, en tanto es una expectativa, porque yo ¿qué espero de una medicina prepaga? Que se vaya adecuando a las nuevas realidades tecnológicas, de manera tal de que yo puedo abrir o cerrar esas obligaciones conforme determinadas circunstancias, conforme estas expectativas, la finalidad, la relación jurídica, las circunstancias que rodean a su celebración, de manera tal de que si esas obligaciones no se corresponden con las expectativas generadas, el ordenamiento jurídico ¿qué hace? Y tiene que corregirlo, o lo ensancha o lo reduce. De ahí que uno de los artículos del código nuevo, porque esto cuando estábamos hablando de las cláusulas abusivas que estaban recogidas en la Ley de Defensa del Consumidor y que ahora lo recepta el Código Civil, el artículo 988 para los contratos de adhesión, dice, se deben tener por no escritas las que, bueno, las cláusulas, ¿no? Las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Es decir, todo aquello que está fuera de la representación mental de una persona, pero no de manera subjetiva, sino objetiva, como se debiera entender, ¿no? Con un parámetro mucho más, más objetivo, todo eso debe ser corregido. Entonces, nos encontramos con una nueva configuración del contenido del contrato que no es tan subjetivo como si fuera el acuerdo, como un acuerdo de voluntades, sino que tiene criterios mucho más objetivos, funcionales y dinámicas que abarcan estas expectativas generadas. Es decir, todo esto que nos induce a contratar, que expande el proceso de consumo, no pueden quedar afuera, entran dentro del contenido del contrato y por ende dentro de las
obligaciones. Entonces, por eso digo que las expectativas generadas son la medida de las obligaciones. Debe tener la misma extensión. Y el incumplimiento acaece cuando se disminuyen las expectativas del contratante. Es decir, hay incumplimiento no solamente cuando se incumple una obligación, sino cuando se incumple también esa obligación ensanchada por esas expectativas. Y cuanto mayor son esas expectativas, mayor va a ser la lesión, el daño que se le causa al contratante. Y esto tiene importancia en, por ejemplo, los sistemas conexos, ¿no? Que hoy los negocios han dejado de ser bilaterales, sino que están más relacionados con estas relaciones de organización, negocios más complejos, donde, por ejemplo, reúne en un único negocio varios contratos, varias empresas. Por ejemplo, si tomamos el ahorro, solo por dar un ejemplo, ¿no? Cómo se conforman hoy los negocios, que dejaron de ser negocios así o contratos aislados como en otra época, sino que en esta nueva economía las empresas se juntan, hacen acuerdos de colaboración empresaria, por más que no conformen un grupo económico y formal dentro, digamos, en el plano jurídico, sino que son distintas empresas que se unen para determinado fin, en este caso, para quizás adquirir un vehículo por el sistema de ahorro previo. Y hay un sinnúmero de contratos acá en el medio de esta unidad económica, por llamarlo de alguna manera, unidad negocial, que a través, digamos, de distintos mecanismos, distintas estrategias, las empresas lo que hacen es deslindarse de responsabilidad con el argumento de que son distintas empresas. Entonces, tenemos la boca de expendio, la administradora que dice, o la terminal que dice que no responde por las concesionarias, por el seguro de vida, pero esto como sistema genera también una confianza especial. Como decía Giddens, son sistemas abstractos y donde es introducido el contratante que desconoce toda esta variedad de vínculos jurídicos y entra en este laberinto, pero ¿qué supone? Y supone que como negocio, como organizador, como organización, mejor dicho, va a funcionar todo coherentemente, ¿no? Que va a estar organizado, que no se le va a causar ningún daño. Esta es la expectativa. Entonces, ¿qué hace esta expectativa? Y la expectativa hace que se expanda la responsabilidad, ¿no? Incumple la concesionaria, vamos con la terminal, y así sucesivamente, ¿no? Esto es meramente a título de ejemplo, podemos dar otros supuestos, las plataformas digitales, bueno, ahí ya tenemos más problemas con las plataformas digitales, pero fíjense, si yo retomo con las plataformas digitales, que en algún lugar lo tengo por ahí escrito, el anteproyecto de ley de defensa del consumidor, cuando habla de la expansión de la responsabilidad, que esto está muy discutido, hasta dónde la plataforma responde, el organizador responde, si responde por el vicio de la entrega, etcétera, etcétera, hay una palabra, ¿no? que me quedó de ese artículo, que era el 90 o 92 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dice, cuando ha generado una particular confianza. Entonces, está bien, es para pensar un poco, ¿no? Pero ya el principio está incorporado en estas organizaciones, en estas plataformas. Vuelvo para atrás porque hay otros supuestos en donde las empresas realizan acuerdos de colaboración empresarial para una única finalidad. ¿Y qué hacen? Utilizan la marca de otra empresa. Por ejemplo, utilizan un mismo logo o hacen referencias publicitarias. Es decir, creo que acá tengo una... es decir,
tomando el ejemplo del crédito al consumo, donde tenemos varias empresas, un desarrollador, un banco, y en general lo que encontramos es, bueno, vende fulanito de tal, que es el desarrollador, financia banco de tal. Bueno, ahí ya hay una referencia y los están uniendo, es decir, que ya de por sí la publicidad o el logo está conformando un grupo desde el aspecto económico. Y esto es lo que interesa hacia afuera, porque ahora vamos a la apariencia. Y bueno, hay apariencia de unidad, y esa apariencia es lo que ampara entonces al contratante. Y yo me refería, así tal cual, al artículo 92, cuando habla de la conexidad contractual, que es esto, ¿no? De varios contratos unidos por la misma finalidad, dice que hay una conexidad, que se presume la conexidad, cuando se publiciten ambos contratos de manera conjunta o en la publicidad de uno de ellos se haga referencia al otro. ¿Esto qué quiere decir? Que la noción de grupo como conformación económica surge también a partir de la apariencia que se genera, surge también a partir de la publicidad o del uso de las marcas. De manera que, como vemos, estamos expandiendo la responsabilidad de manera tal de amparar a ese contratante que está confiando en lo que a su alrededor se le está diciendo. El principio de apariencia, el segundo principio al que antes hacía alusión. Todo esto que estoy diciendo está generando una apariencia, ¿no? Una apariencia de seguridad, apariencia de solvencia. Entonces, todo esto que una empresa aparenta hacia la afuera es lo que debe ser cumplida. Porque antes hablaba de cómo se toman las decisiones. Y me acuerdo de lo que dice Luhmann, ¿no? Que de la manera que uno se presenta hacia la afuera es la manera en que se toman las decisiones acerca de ella, ¿no? Entonces, una cosa está en contrapartida con la otra. De manera tal de que, si se sugiere determinada apariencia, queda obligarla a cumplirla en la medida que en la otra parte ha podido confiar en ella. Ahora, hay, digamos, la apariencia tiene como contrapartida la realidad. Una cosa es la realidad de lo que un contratante ha querido realizar y otra cosa es la apariencia. Una cosa es la realidad y otra cosa es la apariencia. Entonces, el contratante que se adhiere, esto lo dice muy bien, lo explica muy bien el doctor Lorenzetti, la apariencia es la oferta y lo que hace el contratante es asentir a esa apariencia. Por eso antes decía que la voluntad no es la única fuente de efectos jurídicos, sino que hay otras. Y bueno, y todos estos principios de los cuales venimos hablando también se ha proyectado en el código en otros institutos. Por ejemplo, en el error. El concepto de error, hoy está modificado respecto del código de Vélez, porque Vélez hablaba de error excusable o inexcusable, ponderaba únicamente ese dato. Ahora, en los artículos 265 y 266, cuando habla del error de hecho, agrega que debe ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. O sea, sabemos que cuando hay error hay nulidad, ¿no? Con sus requisitos, por supuesto. Y después aclara en el artículo siguiente que el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Es decir, se posiciona en el receptor, en los contratos bilaterales, obviamente, en el receptor de esa declaración, y no tanto en el emisor, si ha caído en un error. No, lo que interesa es, bueno, el común de la gente, cómo ha tomado esa declaración. Y acá me detengo un poquitito como para hacer referencia
a una sentencia que me parece muy ilustrativa para explicar un poco, ¿no? Cómo funciona la apariencia, cómo funciona el error, y cuáles fueron los hechos. En una de estas conocidas que salen muy a menudo por parte de las empresas de turismo, en Travel Sale, bueno, una empresa, un humano compra un ticket a Australia a través de una agencia de viajes. Ese ticket, bueno, estaba promocionado, el precio era muy, muy bajo, también tenía 44 horas de viaje. Bueno, cliquea, asiente, le llega el ticket, le dicen, bueno, gracias por su compra, pero ¿qué sucedió? Al día siguiente se lo cancela. ¿Por qué? Porque había un error, según ellos, un error en el importe. Es cierto, el importe era sumamente bajo, pero también estaba en el marco de estas promociones. Y bueno, luego lo que alega es que solamente se debería haber dado cuenta que hubo un error porque solamente los impuestos tenían un valor, los impuestos que las empresas aéreas tienen que pagar, tienen un valor superior. Entonces dice que ese contrato es nulo porque hubo un error que vició el contrato. Primera instancia acepta eso, dice que ese contrato es nulo porque me dio error. En segunda instancia se hace lugar a todo esto que estamos diciendo. Y dice, bueno, no, hubo una apariencia y el contratante confió en esto porque se dio en el marco de las estrategias de marketing. Y dice, a los efectos de la publicidad no interesa la intención del actor, sino la interpretación que le da el consumidor. El bajo precio por sí solo no permite presumir que el actor haya podido reconocer el error, pues esto se da dentro del marco de estrategias de marketing y campañas publicitarias, que se ofrecen pasajes a precios ínfimos. Su capacidad para reconocer si la tarifa es errónea o si se trató de una promoción se diluye frente a las prácticas comerciales. Y por último, también destaca que esto lo compró a través de una agencia de viajes, que tampoco advirtió el error, y agrega, su participación influye también en la confianza generada al actor, el cual tiene consecuencias jurídicas que lo alcanzan y lo comprometen. En otras palabras, lo que deja de lado es el error para darle lugar a la apariencia, en lo que aparentó, en lo que se presentó en el mercado. Es decir, que lo importante es que la interpretación se hace desde este prisma y no desde el prisma del contratante que incurrió en un error, no obstante haber generado otra apariencia. Luego tenemos otro principio que nos marca el artículo 1067, que es el principio de no contradicción de los propios actos. ¿Qué tiene que ver con todo esto que veníamos hablando? Y que es que cuando alguien también realiza determinado acto, un determinado comportamiento o lo que fuere, no puede realizar otro y que contradiga esa conducta anterior. Si lo llevamos a la publicidad, que era el ejemplo que habíamos dado antes, la publicidad te dice otra cosa, pero te dice una cosa, pero resulta que el contenido dice otra. Después cuando nos encontramos con ese contrato, la letra chica, etcétera, etcétera. Bueno, acá entonces se hace funcionar el principio de no contradicción de los propios actos, que tiene que ver con la coherencia en los comportamientos. Y quien tolera la actuación del otro no puede contradecirla más adelante. Y esto nos da lugar a distintos supuestos. Yo he tomado uno, ¿no? Que es la representación aparente, que también es una novedad que incluyó el código, ¿no? Y que se refiere a cuando, leo esta parte, la parte principal, cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un contrato jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante sin que haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado
tácitamente poder suficiente. ¿Esto qué significa? Y significa que muchas veces nos encontramos con pseudo representantes que tal vez no están facultados para realizar determinados actos, o sus actos exceden la representación del cual ha sido investida, como por ejemplo un productor de seguros. Bueno, cuando se presenta esa apariencia, ¿a través de qué? Y de tolerar los actos del productor de seguros, de usar la misma papelería, de usar instalaciones con el mismo logo. Bueno, ahí hacemos jugar nuevamente todos estos conceptos. Y nos encontramos en este sentido, y en el campo asegurativo, con un sinnúmero de sentencias en donde las empresas aseguradoras lo que hacen es desconocer una determinada denuncia de siniestro, desconocer el pago de la prima, pero que ha ingresado al productor de seguros. Lo que sucede es que el contratante, a veces, si uno le pregunta, ¿cuál es tu compañía de seguros?, ni siquiera lo sabe, o lo sabe, digamos, o confunde, mejor dicho, o no puede disociar la persona del productor del seguro de la empresa aseguradora en sí mismo. Y esta es la idea, que no puede disociar, que para él es uno solo. Entonces, cuando se da todo esto, se entiende que esos actos, y esto es lo que nos está diciendo el artículo 367, que esos actos, o por esos actos, responde el principal, conforme los artículos 732 y 1753. Y esto en materia probatoria, o sea, hay una inversión de la carga probatoria, porque en el Código de Vélez, cuando alguien celebraba un contrato y no tenía la representación suficiente o se excedía, ese contrato era inoponible para el mandante, salvo que lo ratificara o que el tercero contratante probara que fue diligente y que no conocía entonces esa discordancia. Ahora es al revés. En realidad es el mandante, en este caso la empresa, que tiene que probar que el tercero conocía esta situación, que no obró de buena fe, ¿no? Vemos cómo hay un giro muy importante en materia probatoria. Bueno, sigue con las presunciones: quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento al público es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de los dependientes que se desempeñan en el establecimiento están facultados para todos los actos, etcétera, etcétera. Bueno, como vemos, creo que acá yo terminé. Bueno, esto es un fallo. La ley procura evitar que el asegurado esté obligado a comprobar en cada oportunidad si el mandato existe o subsiste, o el alcance de los derechos del productor, debiendo tutelarse a quienes confían en la apariencia. Creo que esta es la última. Sí, doctora, voy a salir. Estamos en hora, sí. Sí, ya estamos, ya estoy. Disculpa si me excedí. Pero bueno, esto es un poco lo que quería mostrar, ¿no? Y más que nada las distintas, no quedarme en lo teórico, y mostrar algunas aplicaciones que el nuevo código trae, ¿no? Cómo se proyecta todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias, perdón por haberme excedido en el tiempo, y bueno, gracias a todos, otra vez. Gracias Sebastián, Edgardo, las autoridades. Un gusto haber estado hoy con ustedes y que próximamente podamos estar físicamente en el mismo lugar. Gracias. El agradecimiento es nuestro, doctora, por su exposición. Muy interesante y muy importante el contenido de su obra. Bueno, queremos agradecer entonces a todos los presentes por su tiempo y por haber estado presentes. Dejo las palabras de cierre a cargo del doctor Ricardo
Sebastián Danuso. Bueno, muchísimas gracias, principalmente a los profesores invitados que nos han ilustrado mucho y nos han prestigiado con su presencia y participación hoy en este seminario. Los grandes profesores de quienes seguimos aprendiendo, así es que nuestro agradecimiento y especial gratitud para con ustedes. Esperemos, coincido en el sentimiento que pronto podamos juntarnos ya de manera presencial para poder volver a eso que tanto queremos, que es compartir presencialmente este tipo de actividades. Y agradecer también a las autoridades de la Facultad de Derecho y a los profesores de la casa, alumnos y público en general, que por supuesto se han dado cita para acompañarnos hoy en esta importante actividad. Así es que por mi parte, solo mencionar estos agradecimientos que me parecía indispensable hacerlo. Doctor Claps, no sé si quiere decir algunas palabras. Simplemente reiterar lo que vos dijiste, Sebastián. Bueno, agradecerle, la verdad que dos excelentes disertaciones, la verdad que muy clara, doctora Weingarten. Realmente, de alguna manera, entremezclar lo que es la teoría con la práctica, llevar a casos concretos, hace realmente que la charla se vuelva muy didáctica. Así que nuevamente felicitarla por el libro, felicitarla por la charla y bueno, y tomarle la palabra de que una vez que se termine esta pandemia podamos tenerla acá in situ de manera presencial y bueno, y por qué no compartir, digamos, una reunión de camaradería, y bueno, simplemente eso, agradecerle nuevamente y agradecerle a todos los participantes, a las autoridades, a los distinguidos profesores y por supuesto al público en general. Muchas gracias a todos.